Mi hija no alzó la voz primero. Alzó la mano. No lo vi venir porque yo seguía Basakash hablando. Le estaba explicando las cosas como hacen las madres cuando sienten que el ambiente ya se les ha puesto en contra. Recuerdo que dije su nombre Marisol con suavidad, como cuando era chiquita y se raspaba la rodilla. Recuerdo que pensé que si elegía las palabras justas, el tono adecuado, ella volvería a escucharme. No lo hizo. El sonido fue seco y definitivo, como una puerta que se cierra de golpe desde adentro. Di medio paso hacia atrás, más de sorpresa que de dolor. Abrí la boca, pero no salió nada. Ya no intentaba discutir. Intentaba entender cuándo mi hija había aprendido a mirarme de esa manera. Emiliano no se movió. Estaba parado cerca del mostrador con los brazos cruzados, observando como si esto fuera algo que había estado esperando ver. Cuando la mano de Marisol se levantó de nuevo, más rápido esta vez, él sonrió. No de oreja a oreja, no cruel de forma obvia, solo lo suficiente para que yo supiera que lo aprobaba. Se lo merece, dijo con calma, como si estuviera resolviendo una diferencia en lugar de presenciando una. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quedó en silencio. Me llamo Rosalba Vargas. Tengo 69 años. He vivido lo suficiente para reconocer el momento en que una conversación termina y algo más comienza. Cualquiera que fuera lo que yo pensaba que todavía se me permitía ser, en esa casa una madre, una invitada, una persona ya se había ido. La respiración de Marisol era agitada. La mía se sentía lejana, como si perteneciera a alguien más. La miré e intenté encontrar a la hija que crié, a la niña que se dormía recargada en mi hombro durante los viajes largos en carretera, que una vez lloró porque pensó que me había lastimado al azotar la puerta de su cuarto. No la vi. Vi a alguien que creía que yo era más pequeña que ella. Emiliano cambió de postura y sacudió la cabeza, con el gesto más sutil de irritación. «Siempre eres así», dijo, no a ella, sino a mí. «Empujas, luego actúas como si te sorprendiera». Ajusté mis lentes con manos que estaban más firmes de lo que me sentía. No dije su nombre, no dije el de ella, no dije nada en absoluto. Las palabras claramente ya no eran bienvenidas. Alcancé mi chamarra. Nadie me detuvo. Eso pudo haber dolido más que lo demás. Mientras salía al pasillo, Marisol murmuró algo por lo bajo. Sonó como por fin. Cerré la puerta detrás de mí con cuidado, como siempre lo había hecho. Incluso entonces, todavía intentaba no molestarlos. El aire afuera se sentía más fresco de lo que debería. Me quedé un momento en la banqueta, dejando que mi respiración se calmara, que el ruido dentro de la casa se desvaneciera. Aún no sabía qué ibas a hacer. Solo sabía lo que no haría. No suplicaría, no explicaría, y no fingiría que no había construido el terreno sobre el que ellos estaban parados. Para cuando llegué al final de la cuadra, mis manos habían dejado de temblar. Seguí caminando, ya consciente sin nombrarlo del todo, de que todo lo que Marisol necesitaba aún llevaba de regreso a mí. Lo recordara o no, no escuché que abrieran la puerta detrás de mí. Eso fue lo primero que me dijo que todo había cambiado. Bajé el paso, no porque mi cuerpo lo necesitara, sino porque una parte de mí todavía esperaba una voz, un grito seco, un suspiro molesto, incluso una orden para que regresara y terminara la plática. Llegué al final de la banqueta y esperé. Nada siguió, ni pisadas, ni disculpa, ni enojo persiguiéndome. El silencio se quedó exactamente donde estaba. Escuché la voz de Emiliano a través de la puerta cerrada mientras estaba ahí, parada, baja e irritada, no lo suficientemente alta para ser urgente. «No tenías que llegar tan lejos», dijo. Marisol respondió rápido. «Empuja. Lo viste.
Hubo una pausa. Luego él dijo: «Se calmará. Siempre lo hace». Eso fue todo. Sin preocupación. Sin duda. Solo certeza. Me alejé antes de que pudiera oír más. Mi celular vibró en el bolsillo de la chamarra. Por un segundo, mi corazón se levantó por instinto. Me detuve y lo saqué. La pantalla se quedó oscura. Nada entraba. Nada esperaba. Lo guardé de nuevo sin revisar otra vez. Para cuando llegué a la esquina, la humillación se instaló bien. No caliente, no filosa, pesada. Como una chamarra que no podía quitarme. Me habían golpeado, sí. Pero lo que se quedó conmigo fue la decisión que vino después. Habían decidido no importarles. Juntos. Eso fue peor que el momento en sí. Recordé cuántas veces Marisol me llamaba por nada. Una pregunta sobre la cena. Una queja del trabajo. Un problema que ya sabía resolver, pero quería que yo la escuchara de todos modos. «No te molesta pasar, ¿verdad?», decía. «Solo te necesito un minuto. Nunca dije que no ni una sola vez. Ahora, después de todo, ni siquiera había salido al umbral». Llegué a mi carro y apoyé la mano en el techo. Mi reflejo en la ventana me asustó. Me veía más vieja de lo que me sentía por dentro. Más chica, de alguna forma. Enderecé la espalda por costumbre. Como si la postura todavía pudiera ganarme respeto. Arranqué el motor y me quedé sentada ahí, esperando que algo pasara. Una llamada, un mensaje, un toque en la ventana. Nada pasó. El camino a casa pasó sin memoria. No recuerdo las vueltas ni los semáforos, solo la forma en que mis pensamientos seguían dando vueltas al mismo entendimiento. Lento e inevitable. No se habían congelado. No habían dudado. No habían estado inseguros. El silencio. Entendí entonces. No era confusión. Era una elección. Cuando entré al garaje, mi celular vibró de nuevo. Esta vez, lo recibí bien. Revisé la pantalla. Un mensaje de Marisol. «No hagas esto más grande de lo que tiene que ser». Me quedé mirando las palabras hasta que perdieron su forma. Escribí una vez. Lo borré. Escribí de nuevo. Lo borré también. No había nada que pudiera decir que la hiciera verme diferente ahora. Cualquiera que fuera lo que ella creía de mí, ya se había sentado. Dentro de la casa. Puse las llaves con cuidado. Colgué la chamarra. Todo lo que hacía se sentía deliberado. Como si estuviera probándome algo a mí misma. Me senté en la mesa de la cocina y esperé el sentimiento que pensaba que vendría después. Enojo, dolor, pánico. Ninguno llegó. Lo que vino en su lugar fue una línea delgada y constante de comprensión. Silenciosa, sin emoción, casi respetuosa en su honestidad. Me había mostrado dónde estaba yo parada. Y por primera vez, no discutí con eso. Marisol solía dormir con su manita enrollada alrededor de mi dedo. Era chiquita entonces, toda codos y rodillas, convencida de que el mundo se desmoronaría si yo no estaba lo suficientemente cerca para alcanzarme. Aprendí temprano a respirar lo más suave posible por las noches para no despertarla. Incluso ahora, décadas después, mi cuerpo todavía recuerda esa delicadeza. Su padre se fue antes de que ella pudiera formar recuerdos de él. No hubo salida dramática, ni explicación que valiera la pena repetir. Un día éramos solo nosotras dos, y al siguiente yo estaba aprendiendo así a estirar un solo ingreso para cubrir zapatos escolares. El mandado y la renta sin que ella viera el esfuerzo. «No necesito mucho», decía cuando yo dudaba en la tienda. «Necesitas zapatos que te queden», le contestaba, ya sacando la cartera. Trabajé en empleos que no venían con orgullo pegado. Horas largas, mañanas tempranas. Me decía que el descanso era opcional. Ella no. Cuando tenía fiebre,
Me sentaba junto a su cama toda la noche, contando sus respiraciones. Cuando lloraba por una amistad rota, la escuchaba como si fuera el fin del mundo, porque para ella lo era. «Siempre estás ahí», dijo una vez, medio dormida en el asiento trasero después de un evento escolar. «Eso es lo que hacen las madres». Respondí, creyéndolo por completo. Hubo momentos en que pude haber elegido a mí misma. Los vi claramente, incluso entonces. Invitaciones que rechacé porque ella tenía un examen al día siguiente. Vacaciones que pospuse porque la colegiatura estaba por vencer. Me decía que no estaba renunciando a nada. Estaba invirtiendo. El amor, creía, se encargaría del resto. Cuando creció, el tono cambió, pero el patrón se quedó. Aprendió a llamarme cuando algo necesitaba arreglo. Una multa tardía, un plazo perdido, un recibo que no esperaba. «¿Me puedes ayudar solo esta vez?» «Claro», decía yo. Cada vez. No preguntaba qué costaba esa ayuda para ella o para mí. No preguntaba si ya había aprendido a pararse sola. Me metía antes de que tuviera chance de batallar, porque la batalla la había asustado una vez, y nunca quise ser la fuente de ese miedo. Emiliano entró en su vida cuando ella ya era grande, ya segura de sí misma. Era confiado de la forma en que lo son las personas que aún no han sido probadas. La primera vez que nos conocimos, me dio la mano firme y dijo: «Me cuenta que siempre has manejado las cosas». Sonó como un halago. Lo tomé como uno. Cuando necesitaron un lugar para vivir, dije sí antes de que la pregunta terminara de formarse. Cuando se preocuparon por la estabilidad, se la ofrecí. Cuando Marisol dudó, lo aparté. «Eres mi hija», dije. «¿Por qué no te ayudaría?» Ella sonrió entonces. No la sonrisa de la infancia. Algo más ligero, algo aliviado. Nunca noté cuando el alivio se volvió expectativa. Me decía que mi rol era apoyar, no interferir, proveer, no demandar. Me enorgullecía de no ser difícil, de no necesitar mucho. Creía que si me mantenía útil, me mantendría amada. Incluso después de que la forma en que me hablaba comenzó a cambiar. Suavizaba mis respuestas, incluso cuando me sentía descartada. Lo tragaba. «Está bajo presión», decía en voz alta. Usualmente a un cuarto vacío. No lo dice en serio. Se volvió fácil excusar todo. Más fácil que enfrentar la posibilidad de que el amor que di le había enseñado la lección equivocada. Sentada sola ahora, con el eco de su voz aún filoso en mi memoria, lo veía más claro. No la crié para ser cruel, pero la crié para creer que yo siempre absorbería el costo. Y por primera vez me permití admitir lo cansada que eso me había dejado. La primera vez que Marisol mencionó comprar una casa, no pidió ayuda. Habló alrededor de eso. «Estamos hartos de rentar», dijo por teléfono. «Se siente como tirar el dinero». La voz de Emiliano se unió en el fondo. «Querétaro está cambiando rápido. Si no nos movemos ahora, nos quedaremos fuera». Escuché. Siempre lo hacía, cuando no respondí de inmediato. Marisol llenó el espacio. Nosotros manejaríamos los pagos. Solo necesitamos un poquito de estabilidad para empezar. Un poquito. Esa palabra me había seguido toda la vida. Los encontré una semana después en la mesa de la cocina. Tenían impresos esparcidos delante, colonias marcadas, números garabateados en los márgenes. Emiliano hablaba confiado, explicando tasas de interés y tiempos como si yo fuera la que tenía que ponerse al día. Encontramos un lugar cerca del río. Dijo, nada del otro mundo. Sólido. Marisol observaba mi cara de cerca. «Se siente bien, mamá», asentí antes de decidirlo por completo. El enganche era algo que podía manejar.
Años de ahorro cuidadoso me habían enseñado a decir sí, sin entrar en pánico. Aún así, pedí una cosa. La escritura se queda X a mi nombre. Dije, al menos por ahora. Emiliano se recargó en la silla. Claro, temporal. Marisol estiró la mano sobre la mesa y apretó la mía. Solo hasta que todo se asiente. Dijo, queremos que te sientas segura. Le creí. Siempre lo había hecho. La casa se cerró rápido. Extendí el cheque sin ceremonia. ¿Cómo haces cuando has practicado no llamar la atención a tu propia generosidad el día de la mudanza? Llevé cajas y me quedé callada mientras ellos reclamaban cuartos con risas y planes. No tenías que hacer todo esto, dijo Marisol mientras me abrazaba. Respondí. Al principio, la gratitud vivía donde pertenecía. Mensajes de gracias, invitaciones a cenar, Emiliano llamándome por mi nombre con una cortesía cuidadosa. Cuando la primera tormenta invernal dañó la barda, la reparé yo misma. Eres una salvavidas, dijo Marisol, mirando desde el porche. Cuando los servicios necesitaron ajustes, manejé las llamadas. Cuando llegaron los impuestos, los avisos venían a mí. El papeleo era mi responsabilidad, así que lo mantuve así. Es más fácil si yo lo manejo. Me decía, con el tiempo, las palabras cambiaron. Puedes encargarte tú, ¿verdad? Dijo Marisol una tarde, pasándome un recibo sin levantar la vista del celular. Lo haré, respondí, ya alcanzando mis lentes. Emiliano dejó de preguntar del todo. Asumía. Cuando le recordé sobre la renovación del seguro, frunció el ceño. No sabía que eso todavía era cosa tuya, dijo. Nosotros vivimos ahí. Lo dejé pasar. Cuando pasé sin avisar una vez, Marisol suspiró. Podrías mandar mensaje primero. Estaba cerca, dije. Emiliano miró el reloj. Estamos ocupados. Me disculpé. La palabra salió fácil. Demasiado fácil. La casa había cambiado de forma sin moverse un centímetro. Lo que empezó como apoyo se asentó en expectativa. Hablaban de reparaciones como si fueran favores que yo debía. De horarios como si mi tiempo les perteneciera. Cuando venían amigos, me presentaban como alguien que ayudaba, no como la razón por la que el lugar existía en primer lugar. Noté la ausencia de gracias antes de notar la presencia de irritación. Una tarde, mientras recogía mis cosas para irme, Marisol dijo, «No tienes que pasar tanto». Sonreí, delgada y practicada. «No lo haré». No se vio aliviada. Se vio satisfecha. Manejando a casa esa noche, entendí algo que no me había permitido nombrar. La casa ya no era un regalo en sus mentes. Era un dado, y la persona que lo proporcionó se había vuelto parte del fondo útil, invisible y esperada a quedarse así. Mantuve la escritura en la misma carpeta de siempre. No la moví, no la toqué, pero empecé a recordar por qué había insistido en que se quedara ahí en primer lugar. El irrespeto no apareció como un gran momento. Llegó como polvo silencioso, constante y fácil de ignorar, hasta que te das cuenta de que lo estás respirando. Empezó con la forma en que Marisol contestaba el teléfono. ¿Sí? Decía. No. Hola. Mamá. No. ¿Qué pasó? Solo. Sí, como si yo fuera un cobrador. Estaba checando. Le decía. Quería ver cómo estás. Bien, respondía, ya a medio camino fuera de la conversación. ¿Qué necesitas? Al principio me reía. No necesito nada. Decía, soy tu madre. Pero las palabras empezaron a sentarse mal en mi boca, porque ella no las oía como amor. Las oía como presión. Cuando pasaba, empezó a saludarme con una mirada en lugar de una sonrisa. No mandaste mensaje, decía. No pensé que tuviera que hacerlo. Respondí una vez. Te traía el papeleo que me pediste imprimir. Lo agarró de mis manos sin leer la página de arriba.
La próxima. Solo mándalo por correo. Emiliano estaba cerca. Fingiendo no escuchar mientras escuchaba todo. Tenía talento para hacer que su desaprobación se sintiera como el clima siempre presente. Nunca directamente dirigida. Una tarde, estaba parada en la cocina mientras Marisol buscaba algo en un cajón. Dije, voy a llamar a la aseguradora. La renovación. Emiliano me interrumpió sin levantar la vista del celular. Nosotros podemos manejar nuestro propio seguro. Marisol no lo corrigió. Solo dijo, está bien, mamá, nosotros nos encargamos, pero todavía estáis a mi nombre. Respondí, cuidadosa. Me mandan los avisos a mí. Emiliano finalmente levantó la vista. Su expresión era educada de la forma en que una puerta cerrada es educada. Eso es temporal. No necesitas actuar como si fuera tuyo. Sentí el piquete, pero suavicé mi voz. No estoy actuando como nada. Estoy tratando de asegurarme de que estén cubiertos. Marisol exhaló fuerte, como si yo hubiera interrumpido su vida en lugar de apoyarla. Te preocupas demasiado. Cuando intenté explicar, levantó la mano. No para pegarme en ese entonces, no era así, sino para detenerme. Un gesto pequeño. Y de alguna forma peor. «Mamá», dijo, arrastrando la palabra. «Por favor». «Está manejado». «¿Manejado por quién?», quería preguntar. «¿Manejado cuándo? ¿Manejado con qué dinero?». Pero no lo hice, lo tragué. El mismo hábito que tenía cuando ella tenía 12, y no quería asustarla con problemas de adultos. Solo que ahora no tenía 12. Y yo todavía tragaba. Se volvió más filoso cada vez que no podía seguir el ritmo. Mi oído no era lo que solía ser. A veces le pedía que repitiera una frase. Los ojos de Marisol se entrecerraban. Dije que estamos ocupados. Lo siento, decía, aunque no estaba segura de que me disculpaba. La paciencia de Emiliano era más delgada. ¿Necesitas checarte los oídos?, preguntó una vez, medio sonriendo como si hubiera hecho un chiste. Porque no podemos seguir repitiéndonos. Marisol se rió. No con amabilidad, más como acuerdo. Apreté los labios y asentí. «Te oí. Estoy bien». Emiliano se acercó a Marisol y dijo, «Lo suficientemente alto para que lo captara. Esto es lo que quiero decir. Siempre lo haces sobre ella». Esa frase aterrizó en mi pecho y se quedó ahí. Pude haberlo confrontado. Pude haber demandado respeto. Pero había pasado tantos años creyendo que si me mantenía calmada, si me mantenía generosa, si me mantenía útil, el amor se mantendría suave. Así que me contaba historias que lo hacían más fácil. Estaban estresados. Se estaban ajustando. Emiliano no me conocía bien aún. Marisol tenía mucho en su plato. No debería tomar las cosas personal. A veces Marisol se suavizaba por un momento. Lo suficiente para mantenerme con esperanza. Una noche después de la cena, se recargó en el mostrador y dijo, «Sabes que te apreciamos, ¿verdad?». Sentí que mis hombros se aflojaban. «Me alegra». Luego entró Emiliano y dijo, «Apreciar es una palabra, pero los límites son otra». La expresión de Marisol cambió tan rápido como si alguien hubiera apagado un interruptor. No discutió con él, solo dijo, «Tiene razón, mamá». Miré a mi hija, tratando de entender qué tan fácil se movía de mi lado al suyo. «No quiero ser un problema», dije en voz baja. Emiliano se encogió de hombros. «Entonces no lo seas». Marisol tomó su plato y lo llevó al fregadero. «No es personal», dijo, pero su tono lo hacía personal. «Solo estamos tratando de construir nuestra vida». La vi enjuagar el plato como si yo no estuviera parada ahí, como si mi presencia fuera algo que había que rodear. Manejando a casa esa noche, mantuve una mano apretada en el volante.
la otra descansando en mi regazo para que no viera que temblaba cuando me despedí con la mano. Repasé cada línea, cada suspiro, cada mirada. Los cortes pequeños no sangran. No dejan moretones que puedas señalar. Solo te quitan pedazos en silencio. Hasta que empiezas a caminar por cuartos como si no quisieras ocupar espacio. Y yo me había vuelto muy buena en no ocupar espacio. Llevé la carpeta porque Marisol me la pidió. Puedes imprimir los últimos 6 meses de estados. Había dicho el día anterior. La hipotecaria los necesita para algo que está haciendo Emiliano. No pregunté por qué una hipotecaria necesitaría estados Tied a mis cuentas. Me dije que era papeleo. La gente me pedía papeleo todo el tiempo. Imprimí todo. Lo organicé. Lo grapé NIAT y manejé con el mismo orgullo callado que siempre llevaba cuando era útil. Cuando entré al driveway, el carro de Emiliano estaba ahí. Eso me sorprendió. Usualmente no llegaba ahí a casa hasta más tarde. Por un momento dudé. Mano en la carpeta, pensando en la forma en que me había mirado la última vez que visité. Siempre eres así. Siempre lo haces sobre ella. Me acerqué a la puerta principal y levanté la mano para tocar. Entonces oí mi nombre. No gritado. No susurrado. Dicho casualmente. Como una queja que habían repetido tantas veces que ya no necesitaba emoción. Va a empezar a aparecer todos los días de nuevo, dijo Marisol. Lo siento. Emiliano hizo un sonido que pudo haber sido risa si hubiera tenido calidez. Porque no tiene nada más. Marisol suspiró. Es agotador. Ni siquiera puedo respirar en mi propia casa sin que aparezca. Emiliano respondió. Nuestra casa. La forma en que enfatizó nuestra me apretó el estómago. Marisol no lo corrigió. En cambio dijo, lo sé, por eso me molesta. Actúa como si fuera, no sé, la dueña. La voz de Emiliano bajó. Quiere control, juega a la viejita dulce, pero le encanta tener cosas sobre ti. Marisol soltó una risa corta y amarga. Exacto. Y si digo algo, pone esa cara, como si yo fuera un monstruo. La silla de Emiliano rasgó contra el piso. Lo imaginé parándose. Lo imaginé cruzando los brazos como siempre lo hacía cuando juzgaba a alguien. ¿Sabes qué odio? Dijo, te hace sentir culpable por tener una vida. Como si le debieras por ser tu madre. La respuesta de Marisol vino demasiado rápido. Como si hubiera estado esperando permiso para decirlo en voz alta. Sí le debo. Ese es el problema. Nunca me deja olvidarlo. Mis dedos se apretaron alrededor de la carpeta. Los bordes del papel se doblaron ligeramente bajo mi agarre. Emiliano dijo, entonces deja de dejarla ser parte de todo. Deja de contestar de inmediato. Deja de dejarla pensar que tiene acceso. La voz de Marisol se suavizó. Pero no era ternura. Era estrategia. Está envejeciendo. La gente le tiene lástima. Si la empujo, soy la mala. Emiliano bufó. ¡Que les valga! Nadie vive con ella más que tú. La risa de Marisol regresó. Más baja. A veces siento que sí. Estaba parada ahí en el pasillo. Todavía fuera de la puerta. Con la carpeta presionada contra mi pecho como si pudiera protegerme. Escuché a mi hija hablar de mí como si yo fuera algo pesado que estaba obligada a cargar. La voz de Emiliano se volvió casi juguetona. ¿Quieres que yo lo maneje? Puedo decir algo la próxima. Marisol dudó. Esa pausa pudo haber sido el último pedazo de mi esperanza tratando de sobrevivir. Luego dijo, tal vez deberías. Te escucha más a ti que a mí. Emiliano respondió de inmediato. Complacido. Porque no le tengo miedo a sus lágrimas. Mi garganta se apretó. Pero no lloré, ni siquiera sentí el impulso. Sentí algo más extraño como un hilo rompiéndose sin ruido. Bajé la vista a la carpeta en mis manos. Estados, pruebas. El rastro de papel de todo lo que había construido, y todo
lo que ellos asumían que siempre estaría disponible. Dentro, Marisol dijo: «Solo quiero que pare. Quiero que deje de necesitarme». Emiliano respondió: «No te necesita. Necesita sentirse importante». Hay diferencia. Mi mano flotó sobre el timbre. Pude haberlo presionado. Pude haber entrado, puesto la carpeta en la mesa y dicho: «Los oí». Pude haberlos forzado a mirarme mientras se explicaban. En cambio, bajé la mano. Puse la carpeta con cuidado en el tapete de bienvenida, como si estuviera dejando mandado para un vecino. Luego retrocedí de la puerta y caminé a mi carro sin hacer ruido. Cuando arranqué el motor, mi celular se iluminó con un mensaje. «¿Dónde estás, Marisol?». Lo miré. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Una docena de respuestas se formaron y disolvieron. Pude haber dicho que estaba afuera. Pude haber dicho que me iba. Pude haber dicho que la oí. Bloqueé el celular y lo puse boca abajo en el asiento del pasajero. Manejé despacio. No porque estuviera insegura de a dónde iba, sino porque trataba de llevar algo frágil de regreso a mi propia casa sin dejarlo caer en el camino. No la carpeta, no los papeles. La parte de mí que todavía creía que mi hija nunca hablaría de mí así. Regresé la tarde siguiente por una razón tan pequeña que apenas merecía preparación. Marisol me había mandado mensaje esa mañana. «Olvidaste la caja de herramientas. Emiliano la necesita hoy». Sin saludo, sin puntuación más allá de lo necesario, respondí: «La llevo». Eso fue todo. Cuando llegué, la casa se sentía diferente antes de que siquiera entrara. La puerta se abrió rápido, como si me hubieran estado esperando. Emiliano estaba ahí primero, no sonriendo, tampoco hostil, solo plantado. No se hizo a un lado de inmediato. «No mandaste mensaje primero», dijo. «Solo dejo algo». Respondí, levantando la caja. Se hizo a un lado lo justo para dejarme pasar, pero el espacio se sentía estrecho, intencional. Marisol estaba en la sala, brazos cruzados, ojos ya filosos. «Pudiste haberlo dejado afuera», dijo. «No pensé. Ese es el problema», interrumpió Emiliano. «No piensas en límites». Puse la caja en la mesa despacio. «Es solo una caja de herramientas». Marisol rió una vez, corta y sin humor. «Contigo nunca es solo nada». Su tono me dijo que esta conversación ya había pasado sin mí. Llegaba tarde a una junta donde se habían tomado decisiones. Estaba tratando de ayudar. Dije: «Emiliano se recargó en el mostrador». Casual, reclamando el espacio como si le perteneciera de una forma que nunca me perteneció a mí. No pedimos ayuda. Marisol asintió. «Siempre entras como si necesitáramos que nos salves». «No dije eso. No tienes que...». Respondió: «Apareces, tomas el control. Actúas como si este lugar fuera tuyo». La palabra aterrizó mal. «Tuyo. He sido cuidadosa de no hacer eso». Dije. Emiliano sonrió delgado. «No es como se siente de nuestro lado». Miré a mi hija. No se suavizó. Se veía lista, como si lo hubiera ensayado. «No puedo relajarme cuando estás cerca». Dijo: «Haces que todo se sienta vigilado. Eso no es justo». Respondí, y oí la debilidad en mi propia voz. Emiliano se enderezó. «Justo es que respetes nuestro espacio». «Lo respeto». «No», dijo Marisol. «Esperas acceso». Sacudí la cabeza. «Eso no es cierto. Piensas que porque nos ayudaste, tienes voz», agregó Emiliano. «Así no viven los adultos». Algo en su énfasis me dijo que no era sobre adultez, era sobre control. «Nunca quise voz», dije. «Quería que estuvieran seguros». Marisol dio un paso más cerca. «Ya no necesitamos tu versión de seguro». El aire se apretó. Mi corazón empezó a latir más rápido, no de miedo, sino con el extraño reconocimiento de que estaba parada en terreno desconocido. «Te crié», dije en voz baja. «No sé cómo fingir que eso no importa».
Emiliano rió. Más alto esta vez. Ahí está. Los ojos de Marisol brillaron. No uses eso. No puedes arrojarme el pasado cada vez que te pido que te apartes. No estaba arrojando nada. Respondí. Te estaba recordando. La voz de Emiliano bajó. Nos estás recordando porque no te gusta perder relevancia. ¡Ya basta!, espetó Marisol, volviéndose a él y luego a mí. Estoy harta de esto. Se acercó más, demasiado cerca. Te pedí que trajeras la herramienta, dijo. No tus sentimientos, no tu historia, solo la herramienta. La miré. Realmente la miré. Y me di cuenta de que no estaba enojada, de la forma en que yo entendía el enojo. Estaba preparada, armada con palabras que ya había elegido. Me voy, dije. Emiliano asintió de inmediato. Sería lo mejor. Alcancé mi bolso. Mis manos se sentían inestables, pero mi voz no vine a discutir. Marisol bufó. Siempre lo haces. Fue entonces cuando dio otro paso adelante. Su cara apretada con algo que no reconocí, hasta que fue demasiado tarde. La visita había empezado con una caja de herramientas. Terminó con el entendimiento de que nada en este momento era ordinario. Y nada que siguiera lo sería tampoco. Marisol no gritó. Eso fue lo más extraño. Su voz se quedó nivelada, controlada, como si ya hubiera decidido cómo iba a ir esto. Nunca escuchas, dijo. Nunca paras. Dije que me iba. Respondí. Se acercó más. Podía oler su perfume. El mismo que me pidió que le comprara para su cumpleaños el año pasado. Mi cuerpo registró el movimiento antes que mi mente. No, dije en voz baja. Emiliano no intervino. Se quedó donde estaba, brazos cruzados, observándonos como un árbitro que ya había elegido lado. Siempre haces esto, dijo Marisol. Empujas hasta que reviento. Y luego actúas choqueada. No estoy empujando, dije. Estoy parada aquí. Su mano subió sin aviso. El sonido fue seco, más alto de lo que debería en un cuarto tan familiar. Sentí el impacto más como sorpresa que dolor al principio. Mi cabeza se giró ligeramente con él. Mis lentes se movieron. No dije nada. Marisol inhaló. Rápido y superficial, como si hubiera estado conteniendo algo por mucho tiempo. Luego su mano subió de nuevo. Oí a Emiliano exhalar por la nariz. Divertido. ¿Ves?, dijo. Lo hace a propósito. Los movimientos de Marisol se volvieron más rápidos, menos precisos. Perdí la noción del tiempo. De la secuencia. Solo había la sensación de ser golpeada, una y otra vez. Como cuando tocas algo repetidamente para ver si finalmente se rompe. Me enfoqué en el piso para mantener el equilibrio. Me dije que me quedara quieta, que no reaccionara. Había aprendido esa inhabilidad temprano en la vida. Emiliano finalmente habló de nuevo. Su voz era calmada, casi instructiva. Te lo mereces, dijo. No enojado, no alto, seguro. Esa frase alcanzó algo más profundo que todo lo demás. Más profundo que las manos. Más profundo que el ruido. No era sobre lo que pasaba en ese momento. Era sobre cuánto tiempo ambos habían creído esto. Dejé de sentir los momentos individuales después de eso. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi atención se retiró. Como si me hubiera salido de mí misma y observara desde lejos. Noté cosas pequeñas en cambio. El zumbido del refrigerador. La forma en que Emiliano se recargó más cómodamente en el mostrador. Como si la tensión finalmente se hubiera resuelto. Marisol se detuvo, respirando fuerte. Me miró como si esperara algo a cambio. Lágrimas. Disculpas. Resistencia. No le di nada. Di algo, demandó. La miré. A mi hija. A la firmeza de su mandíbula. La familiaridad de su cara torcida en algo irreconocible. Emiliano bufó. No lo hará. Es su cosa. Silencio. Culpa.
Ajusté mis lentes con dedos cuidadosos. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. No perteneces aquí, dijo Marisol. Entras como si fueras dueña del lugar. Las palabras se deslizaron en su lugar con todo lo que había oído en semanas recientes. Las conversaciones, las asunciones, la certeza. No discutí, no la corregí. Algo callado se asentó dentro de mí, firme e inconfundible. Había pasado años fingiendo no notar cuando el amor cambiaba de forma, fingiendo que la paciencia era lo mismo que dignidad, fingiendo que si me quedaba lo suficientemente calmada, generosa, pequeña, las cosas se suavizarían de nuevo. No se habían suavizado, se habían endurecido. Emiliano se enderezó y señaló la puerta con la cabeza. Deberías irte. Alcancé mi bolso. Marisol me observó de cerca, su expresión cambiando de enojo a expectativa, como si esperara que finalmente suplicara. No lo hice. Mientras pasaba junto a ella, Emiliano rió una vez. Bajo. No hagas una escena. Me detuve lo suficiente para mirarlo. No planeaba. Abrí la puerta yo misma. Nadie me siguió. Nadie llamó mi nombre. La casa se quedó exactamente como estaba, sosteniéndolos en su lugar. Cuando salí, el aire se sintió más filoso, más real. Me quedé ahí un momento, respirando, dejando que mi cuerpo alcanzara la decisión que mi mente ya había tomado. Cualquiera que fuera el rol que había jugado en sus vidas terminó dentro de ese cuarto. Me alejé sabiendo que no me explicaría de nuevo. Me detuve en el umbral lo suficiente para enderezar mi chamarra. No era vanidad, era costumbre. El tipo que construyes en una vida enseñándote a mantener la compostura cuando las cosas se desmoronan. Alisé el cuello. Ajusté la correa de mi bolso en el hombro y tomé una respiración firme. Detrás de mí, Emiliano carraspeó. No seas dramática, dijo. Me giré lo justo para mirarlo. No lo soy. Marisol estaba cerca del sofá, brazos cruzados apretados sobre el pecho. El enojo que la había impulsado momentos antes ya se diluía, reemplazado por algo inquieto. Se veía como alguien esperando una reacción que sabía manejar. Siempre haces esto, dijo. Te vas para que nos sintamos mal. Me voy porque me dijeron que lo hiciera. Respondí. Mi voz no vaciló. Ambos lo dejaron claro. Eso no es lo que quise decir, dijo rápido. Emiliano bufó. Sabe exactamente lo que hace. No lo corregí. Había pasado demasiados años explicándome a gente que no escuchaba. Traje lo que pidieron, dije, señalando la caja de herramientas en la mesa. ¿Ya lo tienen? La mandíbula de Marisol se apretó. Eso es todo. Sí, dije. Eso es todo. Alcancé la puerta. Mi mano se sintió más pesada de lo que debería, pero no tembló. El picaporte estaba fresco bajo mi palma. Familiar. Había abierto esa puerta docenas de veces antes, siempre con la misma esperanza callada de que era bienvenida. No hoy. Emiliano habló de nuevo. Más filoso esta vez. No puedes jugar a la víctima. Lo miré a los ojos. No estoy jugando nada. Marisol dio un paso adelante. Luego se detuvo. ¿De veras vas a salir caminando? Asentí. Sí. Abrió la boca como para decir más. Luego la cerró. Cualquiera que fuera lo que había planeado para este momento, claramente requería que me quedara, que discutiera, que llorara, que me hiciera más pequeña para que ella se sintiera más grande. No le di eso. Salí y cerré la puerta detrás de mí. No la azoté, no corrí. La cerré como cerraba cada puerta en mi vida con cuidado. Deliberadamente, como si importara. El clic del pestillo resonó más fuerte que cualquier grito. Me quedé ahí un momento, esperando. No porque esperara que me siguieran, sino porque una parte de mí todavía necesitaba saber
Escuché por pisadas, por mi nombre, por cualquier cosa que sugiriera arrepentimiento. No hubo nada. Bajé los escalones y caminé por el sendero sin mirar atrás. A mitad de la cuadra, me di cuenta de que mis hombros habían estado tensos por tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía dejarlos caer. Los forcé abajo, centímetro a centímetro. Para cuando llegué a mi carro, mi respiración se había calmado. El mundo se sentía extrañamente ordenado de nuevo. Mis llaves estaban en mi mano. La puerta se abrió. El motor arrancó. Me alejé sin checar el espejo. La casa quedó detrás de mí, silenciosa e inalterada, sosteniendo a los dos dentro. Y por primera vez ese día, me sentí completamente en control de a dónde iba después. El dolor no se anunció de inmediato. Esperó hasta que estuve a mitad del camino, hasta que mi cuerpo estuvo seguro de que estaba sola. Mi mejilla latía de forma sorda, expandiéndose. Mi mandíbula se sentía rígida al tragar. Presioné mis dedos suavemente contra mi cara en un semáforo y bajé la mano cuando otro carro se detuvo junto a mí. No me interesaban explicaciones. No me interesaban testigos. La radio estaba baja. Alguien hablaba de retrasos en el tráfico. Las cosas ordinarias continuaban. Eso se sentía casi ofensivo. En el siguiente semáforo, mi celular vibró. Lo miré sin levantarlo. Marisol. Lo dejé sonar hasta que paró. Otro mensaje entró casi de inmediato. No tenías que irte así. Seguí manejando. El dolor en mi pecho era peor que el de mi cara. No filoso, más pesado. Como algo que había cargado por años finalmente se había soltado. Y mi cuerpo no sabía cómo pararse sin él. Recordé cuántas veces había suavizado las cosas por ella. Cuántas veces había dicho. No lo dijo en serio, a gente que me miraba con preocupación. Cuántas veces había elegido el silencio sobre la honestidad porque pensaba que la paz lo requería. En otro semáforo, mi celular vibró de nuevo. Emiliano piensa que estás exagerando. Eso me hizo reír. Un sonido corto, ido antes de formarse del todo. Exagerar requería emoción. Lo que sentía ahora era ausencia. Para cuando entré al garaje, mis manos habían dejado de temblar. Me quedé sentada en el carro un momento antes de salir. No porque tuviera miedo, sino porque trataba de identificar el sentimiento que se asentaba en mi pecho. No era enojo, no era duelo. Era reconocimiento. Dentro. Puse las llaves y me recargué en el mostrador. Mi reflejo en la puerta del microondas me asustó de nuevo. Había una marca tenue a lo largo de mi pómulo, ya oscureciéndose. La toqué con cuidado. Luego bajé la mano. «No causaste esto», dije en voz alta. Las palabras se sintieron extrañas, como un idioma que no había practicado en mucho tiempo. Me moví por la casa despacio, checando puertas, prendiendo una luz en la sala. Todo estaba donde lo había dejado. No tensión esperando en rincones. No voces preparándose para conflicto. El silencio se sentía diferente aquí. No apretaba. Me daba espacio. Mi celular vibró de nuevo. Esta vez lo levanté. «Tenemos que hablar», escribió Marisol. Escribí una vez, lo borré. Escribí de nuevo, lo borré también. Puse el celular boca abajo en la mesa y lo dejé ahí. En el baño, corrí agua y presioné un trapo contra mi mejilla. El espejo me mostró a alguien más vieja que la mujer que había manejado con una caja de herramientas esa mañana. No más débil, solo más despierta. Pensé en la palabra que había usado tanto para excusarla. Estrés. Como si el estrés explicara crueldad. Como si la presión justificara desprecio. Me senté en la orilla de la cama y dejé que el trapo cayera en mi regazo. Por años, me había dicho que el amor significaba soportar, que ser buena madre significaba absorber malestar, para que tu hija no tuviera que hacerlo. Pero había diferencia entre sacrificio
y rendición. Lo veía ahora. Mi celular vibró una vez más. Por favor, no hagas esto. No sabía qué quería decir con esto. Silencio. Tal vez distancia. Consecuencia. Apagué el celular. La idea que se había formado desde que cerré su puerta detrás de mí se asentó en su lugar. La dignidad no era algo que demandaras, era algo que dejabas de regalar. Me recosté en la cama y miré el techo hasta que mi respiración se calmó por completo. El dolor en mi cara se atenuó. El hacha en mi pecho aflojó su agarre. No planeaba nada aún. No estaba lo suficientemente enojada para eso. Pero por primera vez en años, no hacía excusas tampoco. Esperé hasta la mañana. No porque necesitara dormir, sino porque la luz del día tiene una forma de hacer la verdad más difícil de evitar. Cuando el sol entró por la ventana de la cocina, hice té y me senté en la mesa sin prender mi celular. El silencio se sentía intencional ahora. No solo. El cajón estaba donde siempre había estado, abajo a la derecha. El que me decía que no necesitaba mucho. Lo abrí despacio. Dentro había carpetas que reconocía por tacto, antes que por vista. Recibos doblados con cuidado. Estados grapados. Sobres marcados con mi letra con fechas y notas breves solo para mí. Saqué la primera carpeta y la abrí plana en la mesa. La escritura de la casa estaba arriba. Mi nombre estaba ahí completo. Impreso claro. De la misma forma desde el cierre. Tracé las letras una vez con mi dedo. No porque dudara, sino porque había pasado años fingiendo que no importaban. Pasé la página. Servicios. Electricidad. Agua. Basura. Todo listado bajo cuentas atadas a mí. Pagos automáticos que había configurado por conveniencia. Luego nunca cuestioné. Las fechas contaban una historia que no había querido leer. Cada mes, sin huecos, sin pagos perdidos. El seguro venía después. Póliza de propietario renovada a tiempo, pagada completa, mi firma en cada documento. Impuestos prediales seguían. Estados anuales mandados a mi dirección. No la de ellos. Recordé extender esos cheques sin pensar, diciéndome que era más simple así. Es solo más fácil si yo lo manejo. Había dicho más veces de las que podía contar. Volteé por estados bancarios, recibos de mantenimiento, facturas de reparaciones, trabajo de barda, plomería, eléctrico, todas las cosas pequeñas que mantenían una casa de pie, calladamente en el fondo. Todas las cosas que nadie notaba hasta que dejaban de pasar. Oí la voz de Marisol en mi cabeza. Nosotros vivimos ahí. Sí, lo hacían, pero no la cargaban. Mi celular vibró en la mesa. No lo miré de inmediato. Terminé de leer lo que ya sabía que estaba ahí. El alcance era imposible de ignorar ahora. La casa, los recibos, el seguro, los impuestos, la red de seguridad que les permitía vivir sin pensar en consecuencias. Todo descansaba en decisiones que yo había tomado, pagos que yo había mantenido, responsabilidad que nunca había devuelto. Finalmente levanté el celular. Una llamada perdida de Marisol. 2 mensajes. ¿Podemos hablar hoy? Esto se está saliendo de control. Puse el celular abajo de nuevo. Esto no se estaba saliendo de control. Había estado en mis manos todo el tiempo. Pensé en la forma en que Emiliano estaba en esa cocina, reclamando espacio con su postura, hablando como si la propiedad viniera de confianza en lugar de papeleo. Pensé en la certeza de Marisol, la forma en que hablaba de límites sin reconocer la base sobre la que estaba parada. No eran crueles porque fueran poderosos. Eran descuidados porque pensaban que yo era impotente. Esa era la malentendida. Reuní los documentos en una pila y los deslicé de regreso a la carpeta. Pero no la puse de vuelta en el cajón. La dejé en la mesa, visible, presente. No estaba enojada. No estaba calculando.
Lo que sentía era algo más firme. Reconocimiento. Había confundido generosidad con obligación. Había confundido silencio con bondad. Y había permitido que mi apoyo se volviera invisible, al nunca pedir que fuera reconocido. Eso no me hacía débil. Me hacía responsable. Levanté la carpeta y la llevé a la sala, poniéndola en el escritorio donde podía verla claro. No como amenaza. No como palanca. Como realidad. Cuando mi celular vibró de nuevo, lo puse boca abajo sin leer el mensaje. Habría tiempo para conversaciones después. Si las elegía, por ahora, era suficiente sentarme con la verdad que había evitado por años. El poder no había desaparecido. Simplemente nunca lo había reclamado. No me sentía enojada de la forma en que la gente espera que el enojo se vea. No había paseos. No voz alzada. No impulso de llamar a nadie y demandar respuestas. Lo que sentía, en cambio, era un apretón lento en mi pecho. Del tipo que viene cuando algo finalmente se alinea después de años de estar fuera de lugar. Llevé la carpeta de regreso a la mesa de la cocina y me senté con ella de nuevo. No para leer, sino para pensar. La culpa llegó primero. Siempre lo hacía. Vino con la voz de Marisol de años antes, alta e indignada. Eso no es justo. Había dicho cuando tenía 16 y quería renunciar a un trabajo después de 2 semanas. Mi jefe no me entiende. Yo había estado cansada esa noche, todavía en ropa de trabajo. Recuerdo poner mi bolso abajo y decir: la vida no se reorganiza para hacerte cómoda. Apareces de todos modos. Había rodado los ojos. Suenas vieja. Sueno responsable, le dije. Y un día me lo agradecerás. No me lo había agradecido entonces. Pero regresó al trabajo al día siguiente. Se quedó. Aprendió. Yo le había enseñado eso. En algún punto del camino. Dejé de enseñar y empecé a amortiguar. Me metí antes de que las lecciones aterrizaran. Pagué cosas temprano. Suavicé consecuencias antes de que tuvieran chance de hacer su trabajo. Porque me dije que eso era amor. Mi celular se iluminó de nuevo. No lo levanté, pero leí la vista previa en la pantalla. No entiendo por qué haces esto. Dejé que la pantalla se oscureciera. Entendía exactamente por qué lo hacía. Ese era el problema. La culpa cambió de forma mientras estaba sentada ahí. Probó diferentes ángulos. Me recordó cumpleaños, obras escolares, llamadas nocturnas cuando Marisol lloraba por cosas que se sentían insoportables en ese momento. Susurraba que las madres no retiran apoyo, que las buenas madres soportan. Presioné mi palma plana contra la mesa y respiré a través de eso. Soportar no era lo mismo que habilitar. Recordé el día en que Marisol aprendió a manejar. Había estado aterrorizada, agarrando el volante demasiado fuerte, flinching con cada sonido. «No puedo hacer esto», dijo, orillándose. Me quedé calmada. «Puedes», dije. «Estoy aquí, pero no voy a tomar el volante». Lloró entonces también. Pero manejó a casa sola. Eso era amor. Pararse cerca sin interferir. Dejarla sentir el peso de sus propias acciones mientras sabía que no estaba abandonada. En algún punto crucé esa línea. La voz de Emiliano surgió en mi memoria, confiada y despectiva. «No te necesita. Necesita sentirse importante». Se equivocaba en por qué me mantenía involucrada. Pero tenía razón en una cosa: había permitido que la importancia reemplazara límites. Otro mensaje entró. «Me estás castigando». Levanté el celular y escribí despacio. «Estoy parando». No expliqué qué paraba. No necesitaba. Pasaron unos segundos. Luego la respuesta vino. «¿Parando qué?». Puse el celular abajo sin contestar. Esto no era sobre venganza. La venganza era ruidosa. Se anunciaba y esperaba reacción. Lo que hacía no requería testigos. No le quitaba algo a Marisol.
Quitaba la barrera entre sus acciones y sus consecuencias. Me paré y llevé la carpeta al estudio, poniéndola en el escritorio donde podía verla claro. Me senté en la silla y descansé mis manos en mis rodillas, anclándome en la decisión. Pensé en la mujer que había sido antes de todo esto, la que creía que el amor significaba paciencia infinita, la que se disculpaba por necesitar espacio, la que tragaba malestar para que otros no lo sintieran. Esa mujer había criado a una adulta capaz. Era tiempo de dejar que esa adulta se parara sola. La claridad se asentó por completo entonces, limpia e inconfundible. No actuaba de enojo, no trataba de lastimar a nadie. Finalmente me negaba así proteger a la gente de las mismas lecciones que una vez les había enseñado para sobrevivir. Hice la llamada después del almuerzo. Cuando mis manos se sentían lo suficientemente firmes para sostener el teléfono sin ensayar. Bueno, la voz al otro lado era familiar, suavizada por años. Miguel, dije. Soy Rosalba Vargas. Hubo una pausa breve. Luego, calidez. Rosalba. Ha pasado tiempo. ¿Estás bien? Sí, dije. Necesito vender una casa. Otra pausa. Más larga. No me apresuró. Esa era una de las razones por las que confiaba en él. Nos conocíamos desde antes de que Querétaro se pusiera de moda. Cuando la gente todavía preguntaba por tu familia, antes de qué hacías. ¿Tu lugar? Preguntó con cuidado. No, respondí. El de mi hija. Estema a mi nombre. No preguntó por qué. No dijo que lo sentía. No llenó el silencio con consejos que no pedí. Está bien, dijo. ¿Cuándo quieres pasar? Hoy, respondí. Si funciona, funciona, dijo. Trae el papeleo que tengas. Lo haré. Colgamos. Y puse el teléfono abajo sin sentir el impulso de checar mensajes. Reuní la carpeta del escritorio y agregué unas cosas que no había sacado aún recibos de mantenimiento. La carpeta del seguro. El estado de impuestos más reciente. Cada documento se deslizó en su lugar como si hubiera estado esperando. Mi celular se iluminó de nuevo. No necesitaba mirar para saber quién era. Cuando finalmente lo hice, había 3 mensajes. ¿De veras no vas a hablar conmigo, Emiliano? Dice que estás siendo dramática. Necesitamos resolver esto. Escribí una vez. Estoy manejando algo hoy. No dije qué. El camino a la oficina de Miguel se sintió diferente de los otros. No apresurado, no pesado, solo deliberado. Cuando llegué, me encontró en la puerta y me dio la mano. Su agarre firme y respetuoso. «¿Te ves cansada?», dijo. «Lo estoy», respondí, pero no confundida. Me indicó entrar y cerró la puerta detrás de nosotros. Su oficina era simple. Escritorio, 2 sillas. Sin distracciones. Esperó hasta que me senté antes de hablar de nuevo. Entonces, dijo, «Dime qué quieres. Quiero que se maneje en silencio». Dije, «Sin carteles, sin chismes. No quiero que sepan hasta que esté hecho». Miguel asintió una vez. «Se puede arreglar. No quiero demoras», agregué. «Quiero que sea limpio». Se recargó y metió, así estudió. No escéptico, sino a fondo. ¿Segura? Sí. Abrió la carpeta y volteó por los documentos, su expresión apretándose ligeramente mientras lo tomaba todo. «Has mantenido todo al corriente», dijo. «Servicios. Seguro. Impuestos. Esto se moverá rápido. Lo sé», dije. Miguel levantó la vista. «¿Ellos saben que haces esto?» No. No sonrió. No frunció el ceño. Solo asintió de nuevo. «Está bien». Pasamos por el proceso paso a paso. Detalles del listado. Tiempos. Discreción. Respondí cada pregunta sin dudar. No hubo temblor en mi voz. «No atrapen mi respiración en un punto», dijo. «No tienes que explicar. No planeaba».
respondí. Cuando terminó, deslizó el papeleo sobre el escritorio. Yo me encargo del resto. Gracias, dije. Mientras me paraba para irme, agregó Rosalba. Me giré. La gente usualmente me llama en pánico. Dijo, ¿tú no? He tenido tiempo. Respondí, afuera. Mi celular vibró de nuevo mientras llegaba a mi carro. ¿Qué estás haciendo?, escribió Marisol. No respondí. Arranqué el motor y me alejé, sintiendo el momentum callado de algo ya en movimiento. Nada dramático, nada ruidoso, solo una secuencia de decisiones. Cada una anclada, cada una final, avanzando sin pedir permiso. Marisol fue al trabajo esa mañana de la misma forma que siempre, segura de su pisada. Mi celular vibró mientras hacía té. Estás siendo irrazonable, escribió. Emiliano dice que te calmarás. No respondí. ¿En la oficina de la gente? Miguel deslizó el primer set de papeles sobre el escritorio. Empezamos con las autorizaciones de transferencia. Dijo, servicios y seguro primero. La propiedad se queda clara así. Levanté el bolígrafo. Mi mano no dudó. Una vez que estos pasen, continuó. No habrá solapamiento. Todo se mueve limpio. Bien, dije, mientras firmaba. Mi celular vibró de nuevo. Miré la pantalla sin desbloquearla. Estoy en juntas todo el día, escribió Marisol. Hablamos esta noche. La imaginé diciéndolo con esa confianza cortada que usaba cuando se sentía en control. Firmé la última línea y devolví el bolígrafo. Miguel asintió. El seguro se transferirá para el fin del día. Servicios poco después. Gracias, dije. Pasamos al siguiente documento. Luego al siguiente, cada página que hacía una cosa pequeña. Y juntas desarmaban algo mucho más grande. La casa no desaparecía. Simplemente dejaba de responderles. Mi celular vibró de nuevo. Emiliano está molesto, texteó Marisol. Esto no ayuda. Miguel miró la pantalla y luego a mí. No preguntó. Eso debería ser todo, dijo, apilando el papeleo. Estás protegida. No podrán revertir nada. No me preocupa eso, respondí. Afuera. Me senté en mi carro un momento antes de arrancar el motor. Otro mensaje entró. ¿De veras estás alargando esto? Alargar. La palabra se sintió casi chistosa, mientras ella estaba en su escritorio, desahogándose con compañeros sobre su madre difícil. El marco que dependía se desmantelaba calladamente, sin discusiones, sin voces alzadas, solo firmas y confirmaciones. Cuando llegué a casa, el teléfono sonó. El nombre de Emiliano iluminó la pantalla. Lo dejé sonar una vez, dos. Luego paró. Un texto siguió de inmediato. Llámame. No lo hice. Más tarde esa tarde, un correo automático confirmó la transferencia del seguro. Otro confirmó los servicios. Cada notificación llegó sin drama. Como el cambio real a menudo lo hace, Marisol mandó un último mensaje cerca del fin del día laboral. Necesitamos hablar antes de que esto vaya demasiado lejos. Puse el celular boca abajo y lo coloqué en la mesa. Para cuando apagó su computadora y reunió su bolso, la red de seguridad que nunca había reconocido ya se había ido. No por rencor, no por enojo, por orden. Hice cena para mí esa noche y comí despacio, escuchando el silencio asentarse de nuevo en los cuartos. Todo se movía exactamente como debía. La confirmación vino justo después del mediodía. La voz de Miguel era firme en el teléfono. Está hecho, dijo. Fondos liberados. Título transferido. Los compradores tomarán posesión mañana por la mañana. Está bien, respondí. Esperó, como esperando algo más. Cuando no vino, dijo. Te mando el papeleo final. Gracias, dije de nuevo. Y lo dije en serio. Manejé a la casa una última vez,
mientras Marisol todavía estaba en el trabajo. No me anuncié. No sentí la necesidad. La llave giró fácil en la cerradura, familiar como siempre, y la puerta se abrió a un espacio que ya había dejado de pertenecerle. Dentro. Los cuartos estaban callados. No vacíos, solo terminados. Caminé sin pausar. No toqué los mostradores ni las paredes. No busqué recuerdos para sostener. Esto no era un adiós. Era una entrega en la cocina. La taza de café de Emiliano estaba junto al fregadero. La levanté, la enjuagué y la puse boca abajo en una toalla. No como favor, como un hábito que finalmente terminaba de indulger. Mi celular vibró. «¿Dónde estás?», escribió Marisol. No respondí. Los compradores llegaron poco después. Una pareja en sus 50s, educados, cuidadosos con sus palabras. La mujer sonrió cuando me dio la mano. «Gracias por cuidar también el lugar». Lo hice, dije. Caminamos juntos. Señalé lo que importaba. ¿Qué toma parpadeabas y las sobrecargabas? El cajón que se atascaba con la humedad del verano. El sonido que hacía el porche después de la lluvia. Cosas prácticas. Cosas transferibles. Nada sentimental. Cuando terminamos, el hombre extendió su mano. Apreciamos lo directo que fue esto. Yo también. Respondí. Se fueron con sus copias. Me quedé lo suficiente para ya hacer la última cosa necesaria. El cerrajero llegó a tiempo. Él tampoco preguntó. «¿Mismas llaves?», preguntó. «No», dije. «Nuevas». Trabajó eficiente. Clics de metal, ajustes callados. Cuando me dio el set fresco, se sintieron más pesados que los viejos. Finales. Cerré la puerta y la probé una vez, sólida. Mientras me giraba, mi celular sonó. «Marisol». Respondí esta vez. «¿Por qué estás en la casa?», demandó. «Emiliano dice que los servicios no funcionan. No están a su nombre ya», dije calmada. «¿Qué significa eso?». Su voz subió. «¿Qué hiciste?». «Terminé lo que empecé». Respondí. Hubo una pausa, seca y sin aliento. «No puedes hacer esto. Ya lo hice. Nos estás arruinando», dijo. «No». Respondí. Dejé de sostenerlos. La voz de Emiliano irrumpió en el fondo. «Más alta ahora. Ponla en altavoz. No necesito», dije. Ya dijeron todo lo que importaba. La respiración de Marisol vino rápida por la línea. «¿Vendiste?». «Sí». «Vendiste nuestra casa». «Vendí la mía», corregí. Silencio siguió. No del tipo que espera explicación. Del tipo que pasa cuando algo irreversible finalmente aterriza. Terminé la llamada sin otra palabra. Manejé a casa con las nuevas llaves descansando en la consola, intocadas. La casa detrás de mí estaba exactamente como siempre sólida, neutral, indiferente a quién la ocupaba. Esa noche, mensajes vinieron en olas, acusaciones, súplicas, amenazas disfrazadas de urgencia. No respondí, porque todo lo que Marisol dependía ya había cambiado de manos. Calladamente, completamente. Y no había nada que me quedara por devolver. Llegó justo después del atardecer. Lo sé porque mi celular empezó a sonar antes de que siquiera alcanzara la puerta. «Mamá», dijo Marisol el momento en que respondí. Su voz sonaba delgada, como si estuviera siendo estirada más allá de su límite. «Hay gente en la casa». «Sí», dije. «Es correcto». ¿Qué quieres decir con correcto? Sus palabras se atropellaron. «La llave no funciona. Hay un camión en el driveway. Alguien está adentro». Podía oír a Emiliano en el fondo. «Ya, alto. Esto es ilegal. No puedes solo... No es ilegal», dije. «Pareja. La casa se vendió esta mañana». Hubo una pausa tan repentina que se sintió como si algo se hubiera caído. «¿Qué?», susurró Marisol. Emiliano tomó el teléfono de ella. «¿La vendiste?», espetó. «Vendiste nuestra casa». «Vendí mi casa», respondí. «La que está a mi nombre».
Así no funciona esto, dijo. Su voz se quebró en la última palabra. Ni siquiera nos dijiste. No necesitaba, dije. Lo hiciste mientras estaba en el trabajo, dijo Marisol. Sí. No habló por varios segundos. Cuando lo hizo, la certeza que usualmente llevaba se había ido. No entiendo. Lo sé, dije. Emiliano empezó a pasear. El sonido de sus pisadas audible por el teléfono. ¡Nos emboscaste! ¿Piensas que esto te hace poderosa? Pienso que hace las cosas precisas, respondí. Nos estás castigando, dijo Marisol, por una discusión. Esto no fue una discusión, dije. Fue un patrón. Eso no es justo, insistió. Nunca dijiste nada. Dije muchas cosas, respondí. Solo no las oíste. Emiliano interrumpió de nuevo. No puedes dejarnos así. No los dejé, dije. Salí de algo que no era sano. La respiración de Marisol vino rápida por el auricular. No tenemos a dónde ir. Eso es algo que necesitarán manejar, dije. Como los adultos lo hacen. Hizo un sonido pequeño entonces. No enojo. Algo más cerca al pánico. Eres mi madre, dijo. Se supone que me ayudes. Te ayudé, respondí. Por mucho tiempo. Emiliano bufó. Esto es venganza. No, dije. Esto es consecuencia. La palabra aterrizó pesada entre nosotros. Podía oírlo exhalar. Filoso y frustrado. «Piensas que eres tan calmada», dijo. «Piensas que esto te hace mejor que nosotros». «Estoy calmada porque terminé», respondí. Marisol habló de nuevo, más baja ahora. «Ni siquiera dijiste adiós. Salí caminando. Dije, eso fue adiós». Otro silencio siguió, más largo esta vez. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más pequeña. «¿Qué quieres de nosotros?» Lo consideré con cuidado antes de responder. «Nada». Emiliano rió, pero no había humor. «Eso no es cierto». «Lo es», dije. «No quiero disculpas. No quiero explicaciones. No quiero promesas». «Entonces, ¿por qué hacer esto?», preguntó Marisol. «Porque necesitaba dejar de fingir», dije. «Y ustedes necesitaban dejar de asumir». La línea se quedó callada de nuevo. En algún lugar en el fondo, una puerta se cerró. Voces murmuraron extraños. «No, familia». «Has arruinado todo», dijo Marisol finalmente. «No», respondí. «Cambié algo». Terminé la llamada antes de que ninguno pudiera hablar de nuevo. La casa y a mi alrededor estaba quieta. No teléfono sonando. No voces alzadas. Solo el silencio firme que había elegido. Puse el teléfono abajo y apagué la lámpara junto a mí. Afuera. Las luces de la calle se encendieron una por una, indiferentes a todo. Ella había llegado a casa y encontrado el suelo oído debajo de ella. Yo me quedé exactamente donde estaba. No oí de ellos la mañana siguiente. Eso, más que nada. Me dijo qué tan profundo se había movido el suelo. Marisol solía llamar antes de que terminara mi primera taza de té. Emiliano solía mandar mensajes cortos que sonaban como instrucciones. Ahora no había nada. No ruido, no demandas. El silencio no duró. Para el mediodía, las llamadas empezaron. No de Marisol al principio, de números que no reconocía. Una compañía de servicios preguntando por un saldo que ya no me pertenecía. Un representante de seguro confirmando una cancelación que ya había aprobado. Un empleado de banco verificando una transferencia de cuenta que había sido explicada 2 veces antes. Cada llamada terminó igual. Voces calmadas. Confirmaciones claras. Notas finales entradas en sistemas que no les importaba quién estaba enojado. En la tarde, Emiliano llamó. No me saludó. «Esto se está espiralando», dijo. «Recibos vienen de todos lados. Ni siquiera sabíamos que la mitad de esto estaba atado a ti». «Lo sé», respondí. «Nos tendiste una trampa. Espetó, enderecé las cosas», dije.
Marisol tomó el teléfono de él. Su voz estaba apretada, controlada, de la forma en que se pone cuando trata de no perderlo. No tenías que hacerlo así. Sí tenía, dije. Pudiste haberme hablado. Lo intenté. Respondí. Me dijiste que parara. Se quedó callado un momento. Luego dijo: el crédito de Emiliano no cubre todo. Necesitamos tiempo. No soy parte de sus finanzas. Dije: eso no era cierto la semana pasada. Por eso existe esta semana. Respondí. Emiliano, irrumpió de nuevo. ¿Estás disfrutando esto? No. Dije: terminé. Bufó. ¿Piensas que esto nos enseña algo? Pienso que quita confusión. Respondí. Hubo gritos entonces. No de mí, de ellos. Acusaciones rebotando de un lado a otro, cada una más filosa que la anterior. Escuché lo suficiente para oír el cambio, cuando el enojo que una vez me dirigían se volvió hacia adentro. «Esto es tu culpa», dijo Emiliano. «No, es tuya», replicó Marisol. Terminé la llamada. Esa noche, un mensaje vino de Marisol. No largo, no cuidadoso. Espero que estés feliz de habernos humillado así. Lo leí una vez y puse el teléfono abajo. Pasaron días, luego semanas. Oí por un vecino que se habían mudado a una renta temporal al otro lado de la ciudad. Oí de Miguel que los compradores se estaban asentando bien. No oí nada directamente de Emiliano. Marisol mandó un último mensaje. Espero que estés feliz. Escribí de regreso despacio. Espero que aprendas. No respondió. No bloqueé su número. No cambié el mío. Simplemente dejé de entrar al espacio donde mi presencia era usada y mi dignidad opcional. La gente habla de venganza como si tuviera que ser ruidosa, como si necesitara testigos y un discurso, como si necesitara perdón al final para hacerla aceptable. Lo que hice no requirió nada de eso. No tomé nada que no fuera mío para empezar. No reescribí historia. No los castigué con crueldad. Rebocé acceso. Acceso a mi dinero. Acceso a mi tiempo. Acceso a mi silencio. Mantuve el amor donde pertenecía dentro de mí. Ya no ofrecido como ficha de trueque. Amor sin acceso no es debilidad. Es límites. Cuando miro atrás a la mujer que era antes, no la juzgo. Amó profundamente. Dio libremente. Creyó que el aguante era lo mismo que bondad, pero la mujer que soy ahora entiende algo que ella no. El respeto no se gana sufriendo en silencio. Y la familia no significa permiso permanente. Recuperé mi nombre de papeleo que lo escondía. Recuperé mi voz de conversaciones que la borraban. Recuperé mi vida de gente que creía que siempre estaría ahí para absorber el costo. Si esta historia te resonó, si alguna vez te han esperado que te quedes pequeña para que alguien más se sienta segura, compártela. Comenta o suscríbete. Estas historias viven porque la gente se reconoce en ellas. Y si alguien decidió que ya no eras digna de respeto, ¿cuánto acceso les darías todavía?